Lo que vamos a hacer entonces hoy es que vamos a empezar con un módulo que aborda la temática de la estética literaria. Para eso entonces, ustedes me dicen si se ve la presentación. Ya, muchas gracias. Vamos entonces a empezar con introducción a la estética literaria. El objetivo es conocer los principios fundamentales de la estética literaria a fin de comprenderla y apreciarla. Primero tenemos que saber qué significa la palabra estética y, según el Diccionario de la Lengua Española, estética, dentro de todas las acepciones que tiene, nos vamos a fijar desde la 3 en adelante, porque las primeras dos solamente hablan de la misma palabra, o sea, esa estética, acción de lo estético, etc. Entonces, para eso nos saltamos a la tercera sección del diccionario, que indica que es un adjetivo que es perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Es un placer estético. Y acá tenemos la primera palabra destacada, palabra belleza. También indica que es un adjetivo artístico de aspecto bello y elegante. Por ejemplo, una casa con balcones estéticos. Además, indica que es una disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Además, es un conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico, por ejemplo, la estética del modernismo. Y además, es armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Da más importancia a la estética que a la comodidad. Entonces, si nosotros hacemos un resumen o una síntesis de la información relativa o relacionada a la estética, nos podemos dar cuenta que tiene relación con la belleza, tiene relación con la percepción por medio de los sentidos. Entonces, la estética literaria se puede definir como el arte literario que estudia los procesos de creación y producción de las obras literarias. Asimismo, es la belleza literaria que genera placer estético, que conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. La belleza literaria se relaciona con lo subjetivo, es decir, para determinar si es bella o no determinada obra literaria, interviene la subjetividad de cada uno. El placer estético es un elemento de la estética literaria entendida como aquella que conmociona los sentidos y la mente del receptor ante la obra literaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de estética literaria, estamos hablando no solamente de belleza, sino también estamos hablando del placer estético que produce esa belleza en el receptor, en los lectores, es decir, en nosotros, pero que además generan una conmoción, o sea, como un movimiento, un remesón en los sentidos y en la mente del receptor. Nosotros encontramos bello o bella una obra literaria porque nuestros sentidos se activan y porque se abre nuestra mente. Y cuando nosotros tenemos esa reacción que puede ser física, pero también puede ser psicoemocional, entonces estamos ante una obra que es bella, una obra literaria que produce cosas, que nos produce algo, que puede generar también una serie de emociones al momento de leer un poema o leer una novela. La estética estudia los recursos utilizados y los objetivos perseguidos por el artista. Una orientación clásica aborda el estudio estético en las letras desde el punto de vista de su adecuación a los cánones tradicionales o su cercanía a la verdad. En la medida en que la obra tiene tintes de la realidad, entonces va a producir más emociones o más sensaciones en el receptor, porque el receptor va a tener un referente al cual comparar la obra literaria. En otros campos del arte, se estudian los objetivos e intenciones del artista y los efectos y percepciones en el lector. Los cambios motivados por las revoluciones de tipo sociales, de tipo económicas
y de tipo científicas, durante los dos últimos siglos, conducen al artista hacia la introspección, o sea, el autoconocimiento, y esta le lleva a un estudio profundo de la esencia de la mente del ser humano, sus sentimientos y sus percepciones. Este es un cambio radical en el entorno de actuación y en los objetivos del arte, y por lo tanto también supone un cambio de orientación para la ciencia que lo estudia. Cuando nosotros hablamos de estética, la estética está muy relacionada obviamente con el arte, y el arte nace, tal como lo hablamos en la clase anterior, nace también del caos, nace de la necesidad de representar la realidad. Entonces, cuando nosotros analizamos una obra artística, en este caso, en el caso de nosotros, una obra literaria, también vamos de alguna forma, a estudiar o a observar la, la vida del autor y por qué el autor de esa obra produce o tiene ese producto artístico. Entonces, la estética literaria aprecia la belleza de la obra. Los conceptos de belleza son subjetivos. Es por ello que el receptor debe considerar el contexto de producción, o sea, en qué momento de la historia se produjo la obra por la cual nosotros podemos analizarla y encontrar ciertos patrones de belleza y obviamente de representaciones de la realidad. La estética no significa clasificar entre lo bello y lo feo, significa tener la sensibilidad de apreciar la obra por placer estético. Y el placer estético es este resultado que tiene el receptor al momento de apreciar la belleza de la obra. Yo aprecio la belleza de la obra literaria y eso me produce a mí como receptor un placer estético. Me gusta verla, me gusta leerla, la encuentro interesante, me produce sensaciones, me produce emociones. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha pasado. Después lo podemos conversar cuando pasemos al lado de las preguntas. Pero hay obras literarias, hay poemas, hay canciones que son poemas musicalizados o hay novelas que nos dan alegría o que nos dan tristeza. Existen algunos parámetros para analizar una obra literaria: el estilo, la armonía y el lenguaje literario. La mejor forma de apreciar obras literarias es leyendo mucho por placer y no por obligación. Para que nosotros podamos apreciar estéticamente una obra literaria, leer por gusto es lo más importante, porque de alguna forma nosotros nos vamos a acostumbrar a leer algo que queremos leer. En cambio, cuando estamos leyendo por obligación, no estamos cumpliendo con la apreciación de la obra, porque solamente lo estamos haciendo para cumplir, porque tenemos una prueba, porque tengo que estudiar, pero no es lo mismo que leer por placer, por las ganas de leer. Ya, chiquillos, habiendo terminado entonces la presentación, doy paso para las preguntas.